Siguiendo los mandatos del viento, hemos querido ser navegantes en ese paisaje elemental de mar convertido en tierra, y henchidas las velas de nuestra metafórica nave, nos hemos dejado llevar hacia ese pequeño y hospitalario pueblo de nombre Corral Rubio, destino de nuestro programa de hoy. Situado a 39 kilómetros al este de Albacete, comparte espacio geográfico con otros pueblos como Bonete o Pétrola, sus vecinos más cercanos. En esta vasta planicie de tierra desnuda y ocres intensos se asienta casi insignificante Corral Rubio. En la lejanía, la extraña silueta de Montepichet, con esa especie de queso gigante que surge en su cumbre, rompe el perfil de este inmenso horizonte por donde antaño milenarias culturas se servían del llamado Camino de Aníbal para transitar desde Andalucía hasta el Levante. Esta antigua vía transcurría por muchas poblaciones situadas al borde de lagunas. Una de ellas era Corral Rubio, por la que pasaba tras haber entrado previamente por Ruidera, El Ballestero, Albacete, Chinchilla, Horna, Pétrola y La Higuera, tradicional ruta que conforma el importante complejo lagunar de nuestra provincia. Un elevado número de los asentamientos de los primitivos moradores de la provincia se localiza precisamente en las inmediaciones de lagunas. En el caso de Corral Rubio, en cuyo término municipal se distribuyen 13 de estas lagunas, existió un poblado ibérico en la Morra de Aguaza, promontorio cercano a la localidad con forma de barbilla, en el que se encontraron restos arqueológicos y humanos. Cercana a él se encuentra la reluciente ermita de San Isidro, lugar al que acuden los habitantes de este lugar a celebrar el 15 de mayo la romería del traslado del santo y que repiten el 31 de agosto cuando lo devuelven a la iglesia de San Miguel. Este municipio, que fue aldea de Chinchilla y que alcanzaría su autonomía en el siglo XIX, tuvo una gran importancia en el siglo XV y primer tercio del XVI por celebrarse en su iglesia de San Miguel importantes reuniones de las juntas del Marquesado de Villena en las que se tomaban las decisiones políticas y económicas que afectaban a la gran extensión de tierras que se encontraban bajo su poder. De aquella época se conserva en todo su esplendor el palacio llamado la Casa Grande, con escudo de los Núñez, apellido importante de Chinchilla y que hoy pertenece a Tomás Almunia Gómez Mederiela, marqués de Tejares. Hoy Corral Rubio es un pequeño núcleo de población cercado por esas torres eólicas que ya forman parte consustancial no solo de su paisaje, sino también del de los términos municipales limítrofes como La Higueruela o Pétrola, y cuya construcción le ha servido para revitalizar un poco su economía. Con la agricultura y la ganadería como sectores en los que se sostiene mayormente su actividad económica, este lugar posee una sola industria, la que resulta de extraer sal de magnesio de una de sus lagunas más importantes, la de San José. Entre los años 30 y los 50 hubo aquí un reconocido balneario de aguas medicinales que cerró su actividad para dejar paso en el año 1955 a industrias químicas del magnesio que mediante un proceso natural extrae el magnesio y todos sus derivados para comercializarlo como abono agrícola y como producto medicinal para el alivio de enfermedades reumáticas y de la piel. Albacete para todos. Despierta Corral Rubio, refrigerada por esos vientos que alimentan de actividad el amplio complejo de molinos eólicos que en este lugar y sus alrededores se hallan instalados. En este día de invierno, sus habitantes esperan que el sol esté un poco más alto para que sus rayos vayan caldeando el día y sea más agradable salir a realizar las actividades diarias. Como un imán, su pequeña plaza en el centro del casco urbano atrae el paso de los transeúntes que a lo largo del día la cruzan innumerables veces. Es el eje sobre el que esta pequeña población gira. A un lado su ayuntamiento.
En el centro, presidiéndola, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, a cuyas espaldas se puede observar la iglesia parroquial de San Miguel. 5 calles van a desembocar en este lugar santo y seña del devenir diario de sus gentes. Perderse por Corral Rubio es descubrir un reducido entramado de callejuelas que van a desembocar en recónditos rincones donde surgen pequeñas plazas. El ambiente que se respira es de lo más doméstico. No hay nadie que no se conozca y cuando llega un forastero no solo es reconocido al instante, sino que inmediatamente se transforma en una auténtica novedad. En esta actividad mañanera los hay que llevan prisa, como si fueran a perder el autobús. Otras agilizan el paso, no vaya a ser que se les eche el tiempo encima, que el día todavía tiene que dar mucho de sí. Con la naturalidad que da vivir en un pequeño pueblo, esta señora recoge su ropa tendida con esa bata rojo chillón que es un reclamo para los ojos sorprendidos y un símbolo colorista de espontaneidad rural. En Corral Rubio se vive en familia porque Corral Rubio es una gran familia. A lo largo de estas últimas décadas, esta localidad ha soportado elevados índices de migración que se han ido atemperando hasta la actualidad en la que su población se ha estabilizado. Actualmente Corral Rubio tiene 481 habitantes al censo último del día 31 del año pasado, o sea que estaremos ahora pues más o menos entre las bajas y las altas sobre los 480 habitantes. El pueblo pues ha evolucionado pues en detrimento de los habitantes, porque la agricultura cada día necesita menos mano de obra y el pueblo pues ha ido envejeciéndose. Entonces ahora estamos tratando de reflotar, hemos hecho una nave, creemos que en breve tendremos aquí una cooperativa donde se empezará a trabajar. El paro que tenemos no es nada más que paro femenino, paro masculino no hay, gracias al trabajo que se está generando con los aerogeneradores, pues toda la mano de obra, sobre todo de hombres, la ha absorbido estas empresas de la construcción de los parques eólicos, pero claro, el problema que tenemos como en toda España es el paro femenino, sobre todo pues mujeres en una edad comprendida entre los 25 o 30 años que ya han dejado estudios y demás y no encuentran trabajo, y es la preocupación mía y la preocupación de toda la corporación. Con la perspectiva del tiempo guarda este lugar un interesante pozo histórico, el que representa, por ejemplo, su iglesia parroquial de San Miguel, en donde se celebraban las importantes reuniones de las juntas del Marquesado de Villena entre el siglo XV y XVI. Aparte de esto, es una sencilla pero delicada construcción de estilo neoclásico por fuera y barroco por dentro. Háblame de esta iglesia. Pues se remonta al año 1400 y pico. Los fundamentos de la primera iglesia, porque como hay escritos en los cuales dice que la Junta del Marquesado de Villena se reunían en la iglesia de San Miguel de Corral Rubio, ya aparece el nombre con su iglesia. Las juntas, como sabéis, eran que venían aquí a reunirse los compromisarios o delegados de los distintos pueblos que había cercanos que pertenecían al Marquesado de Villena. Y el hecho de que se hiciera en Corral Rubio es curioso porque era un pueblo pues insignificante, la verdad. Y para evitar rencillas de importancia en los distintos pueblos, por eso venían aquí precisamente a Corral Rubio, porque Chinchilla quería que fueran allí, Alcaraz allí, San Clemente, etcétera, todo lo que era el Marquesado de Villena. En estas juntas, ¿qué es lo que se debatía, se dirimía, en fin? Pues lógicamente, como pertenecía al Marquesado de Villena, era el contratar los derechos que tenía cada pueblo de por sí. Derecho y por lo tanto los impuestos que tenían que pagar unos u otros. Entonces cada representante venía de su pueblo y ahí discutían y se jugaban, por decir así, pues el derecho a unos beneficios que le daba todo el marquesado y unos impuestos en consecuencia más o menos grandes que tenían que pagar. Entonces se hizo esa pequeña iglesia que posteriormente evolucionó. Veis que tiene una pequeña torre de otro estilo completamente distinto. Ese fue hecho a principios de siglo porque esto no tenía torre, era una simple espadaña y nada más. Se hizo esta torre
y posteriormente lo más importante, que es este pórtico que veis aquí, que coge toda la fachada, con su hornacina, su bonito estilo, pienso yo, dentro del neoclásico, que le da una bonita vista a toda la iglesia. Vayamos al interior de esta iglesia. ¿Qué nos podemos encontrar aquí? Pues entramos, vemos una nave central, que desemboca pues en lo que es el altar. Luego, si miramos hacia arriba, vemos en la hornacina San Miguel, que es el patrón, dentro de lo que es el retablo de la iglesia, también de estilo neoclásico, igual que hemos visto en el exterior, haciendo consonancia con él. Tiene sus hornacinas con algunas imágenes y no es muy grande, como podéis observar, y tiene también pues esta bóveda encima del altar mayor y el resto del techo de la iglesia, en el cual tiene al final el coro, que también se suele usar todavía para cantar en las celebraciones aquí en el pueblo, y decorado pues con estilo más bien barroco. Dentro del neoclásico pues las adornos y eso son barrocos, porque como hemos dicho ha evolucionado la parroquia bastante en estilos y en las demás cosas. Bien, vayamos un poquito porque veo que es una iglesia que tiene muchas imágenes, ¿no? Resáltame quizá alguna de las imágenes que estamos observando. Pues las imágenes que más se veneran aquí, por decir así, son dentro de los santos San Isidro Labrador, lógico, como en todos los pueblos agrícolas. Luego también tiene a San Antón, también muy propio en los pueblos agrícolas, por ser el patrón de los animales, que prácticamente los pueblos vivían de los animales antiguamente. Y sobre todo, claro, San Miguel, que es el patrón, que es la imagen que está en el centro del retablo, que es el patrón de la iglesia. Sin olvidar tampoco a la Dolorosa, que se considera la patrona de aquí de la iglesia, que es una imagen muy bonita también, y tiene su cofradía dentro de las mujeres del pueblo, aunque no son muchas, pero también tienen ellas su cofradía de la Virgen de los Dolores. Bueno, me decías que querías dejar para el final, digamos, las dos joyas o los dos aspectos histórico-artísticos más interesantes de esta iglesia. Cuéntame. Pues mira, para fundamentar lo que estamos comentando de la antigüedad de la iglesia, conservamos libros que yo considero muy antiguos para lo que es una parroquia, y más esta que es pequeña. Se remontan al siglo XV y XVI, ya libros con pergamino, escritos en pergamino, en la cual ya se van reseñando bautismos, matrimonios, etcétera, que ya se celebraron aquí en aquellas épocas, como libros de fábrica, que como sabes es la reseña de los donativos o aportaciones que hacían los fieles a la iglesia, y todo quedaba escrito en estos libros con letra tan antigua de aquellas fechas. Bien, libros del 1596 y del 1642 exactamente están fechados, ¿no? Sí, y algunos incluso anteriores, ahí sí, en los archivos antiguos, sí, del 1400 y pico incluso, que ya como hemos dicho al principio, hace referencia de las Juntas de Villena, que se celebraban en esta iglesia. Dice libro de visitas y cuentas de la parroquia. Eso se reseña la visita que hacía el arcipreste, o sea, el que estaba encargado de los distintos pueblos de la zona, para ver cómo se llevaban las cuentas en la iglesia. Por eso quedaba todo apuntado. Ahora decimos de la transparencia en las cuentas, etcétera, pero en aquella época iba todo reseñado, escrito en libro de pergamino, ni más ni menos, y eran revisados frecuentemente por el responsable. Bien, y el otro libro de misas y testamentos. Testamentales. Pues sí, esto eran misas que muchos en aquellas épocas, pues como sabes, era gente religiosa, le daba mucha importancia a la muerte y a la posterior de la muerte. Entonces su testamento incluso dejaban misas testamentarias, es decir, obligación de celebrar misas por ellos. En su patrimonio decían, y esta parte la reservo para que se me digan misas por mi alma. Entonces eso quedaba reseñado en los libros para que vieran que era una aportación testamentaria a la parroquia por medio de misas. ¿Y dejaban importantes cantidades de dinero? Pues como aquella época, pues es curioso que dejaban algo así como lo que es, le decían el diezmo, es decir, la 10ª parte de sus bienes, que es lo que tradicionalmente se ha considerado que todo fiel debería aportar a la iglesia en su religión. Muy bien, sigamos un poco recorriendo aspectos incluso más interesantes que el de estos libros, como son, porque hay aquí dos capillas muy pequeñas, ¿no? Sí, a pesar de que la nave es pequeña, aún así tiene dos capillas significativas, en las cuales pues se pueden ver algunas cosas.
Por ejemplo, en esta que tenemos aquí vemos al que el pueblo llama el niño de la bola, porque es una imagen, como se ve, que tiene el mundo en la mano, que es quizá la más valor de toda la iglesia porque es de la escuela de Salcillo. No sabemos si de él directamente o de un discípulo de él, pero ciertamente de la escuela de Salcillo. Es una talla muy bonita, pequeña, pero muy bonita, que el pueblo le tiene pues una grandísima devoción, y lo sacan en los días de Navidad por todo el pueblo, visitando las casas, y les dan sus donativos para ayudar a la iglesia. Y contigua está otra pequeña capilla en la cual destaca el sepulcro con el Cristo yacente, que también es muy venerado por el pueblo. El Viernes Santo, una procesión muy bonita aquí en el pueblo, todo con luces, en el cual pues se va paseando por las calles este Cristo yacente. Y que, como veis, está sobre una especie de túmulo o losa, en la cual cabe destacar la cerámica que veis aquí, que tiene pues 2 o 3 siglos, son ladrillos muy antiguos con los cuales se construyó para que tuviera realce la figura del Cristo yacente. Y también tenemos este estandarte, que es una pintura de un hijo del pueblo, ya fallecido, porque esto es de una antigüedad de principios de siglo, en el cual se ve a San Miguel, con el dragón o demonio a los pies, luchando contra él, como símbolo del patronazgo de este pueblo, que es de San Miguel. Y en las procesiones de su fiesta lo sacan para exhibirlo por el pueblo. Otras construcciones destacables pueden encontrarse en este lugar. La primera de ellas tiene el valor de lo entrañable. Es el lavadero público de San Antonio, típica y añeja edificación con esos arcos tan representativos que la diferencian, al que todavía acuden algunas amas de casa a lavar la colada. No se sabe si por la fuerza de la costumbre o por la poca adaptación a la lavadora, lo cierto es que aún sigue siendo este lavadero un lugar de uso y reunión. Pese a lo reducido de sus dimensiones, tiene Corralrubio una construcción sobresaliente, el palacio llamado en este lugar la Casa Grande. Entrar por su portalón es retrotraernos al siglo XVI, cuando esta señorial mansión fue construida. Sus piedras reflejan la solidez de una edificación por la que los siglos parecen no haber pasado. En su fachada principal observamos una magnífica rejería, al lado de la cual se encuentra el portón que acoge en su cabecera el escudo de sus primeros moradores, los señores de Núñez, ilustre apellido de Chinchilla de finales del siglo XVI, representado en su blasón por la cruz de la fe y la garra y la fuerza del león. También ostentaban el título de Grandes de España. Un amplio jardín da acceso a su gran portón con arco de estilo neoclásico y recios picaportes para ser oídos bien por sus dueños. Este palacio ocupa una extensión de 3,5 hectáreas y sus aposentos suman un total de casi 4.000 metros cuadrados, contando caballerizas y tinadas de ganado. Si hay un número que conocen a la perfección los habitantes de este lugar, ese es el de sus puertas y ventanas, exactamente 365, como los días del año. En el interior existe un patio de columnas adinteladas y su actual propietario, que lo conserva en un magnífico estado, es el Marqués de Tejares. Dejamos atrás este hermoso y señorial lugar y nos vamos tras los pasos de la gastronomía de esta localidad. La Asociación de Amas de Casa de Corralrubio han puesto todo el esmero para dejar el pabellón culinario en lo más alto. Con auténtico buen gusto y pegadas a las tradiciones, han enriquecido un poco más el recetario gastronómico de nuestra provincia, ofreciéndonos 2 novedosos platos muy típicos de este lugar y cuyas recetas les vamos a ofrecer a continuación. El primero de ellos es conocido por el peculiar nombre de rinrán. Para los postres nos han elaborado una tarta de piña. ¿Y cómo se llama este plato? Rinrán. ¿Cómo es que se llama rinrán? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se le da mucha vuelta, así a la patata y al huevo. Y es un plato que hacía su abuela, ¿no? Mi abuela y mi madre.
Y como daban vueltas, hacían ring, ran. Sí, exactamente. Y así se ha quedado a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo así se ha quedado. Bien, ¿qué ingredientes lleva este plato? Patata, huevo, color, ajo, una yema batida y agua, aceite. Bien, ¿y cómo lo hace usted? Porque es un plato muy sencillo y muy apetitoso. Pues frío la patata, pelo la patata, la parto así a finica, como patata frita, la frío, no muy fritica, luego esclafo los huevos en ella, le doy vuelta para que se cuajen los huevos, luego le echo agua, luego le echo un ajo picado con perejil y luego le pongo una yema batida para que se cuaje. Bien, y... Pica tosté, fritico por encima. Una tarta de piña. Bien, ¿qué ingredientes lleva esta tarta? Pues lleva bizcocho y nata untada y piña. ¿Y cómo la hace usted? ¿Cómo lo hago? Pues se hace el bizcocho, se corta a trocitos, se va mojando en el almíbar de la piña y luego se pone una tanda de bizcocho con una tanda de nata por encima y la piña. Y después otra y así hasta que se hace el cacharro que se pone en una flanera que lo pongo yo. Y luego al final pues se aboca en una fuente y se le echa por encima nata y se adorna con guindas o lo que se tiene. Como no teníamos guindas le hemos puesto naranja mandarina. Es una novedad. Y nada más, eso es el plato. Bien, y no lleva horno ni lleva nada. No, nada, se pone, lo hacemos más en verano porque se pone al frigorífico, que esté fresca en el congelador un poco. Uno de los atractivos del término municipal de Corralrubio son sus 13 lagunas. Junto a Pétrola y La Higuera conforma un espacio donde los humedales y zonas encharcadas dibujan un medio ambiente de un gran valor ecológico por ser el hábitat natural de una gran variedad de avifauna. Su laguna más importante, casi pegada a la localidad, es la de Olla Grande. Es la que mayor nivel de agua mantiene, aunque al igual que las demás, depende de los índices de pluviometría que a lo largo del año se registren, que son, en definitiva, los que sirven para mantenerlas con más o menos agua. No es raro que muchas de ellas se sequen y cuando viene una buena racha de lluvias se llenen. Otra de sus importantes lagunas es la de San José. En otros tiempos, entre los años 30 y 50, tuvo mucho auge el balneario de los Baños de San José, por ser esta laguna un importante yacimiento de sales de magnesio muy apropiadas para combatir enfermedades de los huesos y de la piel. Aún hoy parte de su estructura se conserva. A un lado las instalaciones para los más pudientes, al otro para la gente más humilde. Una vez que cerró sus puertas en los años 50, se transformó y dio paso a la única industria que existe en esta localidad, la industria química del magnesio, cuya actividad se centra en la extracción natural de estas sales de magnesio como abono agrícola y como remedio medicinal para combatir dolencias de tipo reumático y de la piel. Exactamente, ¿qué es lo que hacéis aquí? Nosotros aquí hacemos, desde hace 50 años o más, se están vendiendo las sales para la agricultura, que se sacaban, digamos, de lo mismo que una sal, porque la riqueza de magnesio aquí es distinto al cloruro sódico, pero es parecido, tiene el mismo proceso de cristalización. Y entonces estas sales se estaban aprovechando para aportar a la agricultura por las carencias que tenían los cultivos de magnesio, ya que tiene una gran función el magnesio en la necesidad de las plantas y los frutos que luego vamos a nosotros y en las proteínas también. Bien, extraéis sales de magnesio no solo para utilizar en la agricultura, ¿no?, sino también para que se utilice, digamos, en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Sí, esto desde luego era muy importante, porque viendo las dolencias que había del reuma y la artrosis y todos estos problemas de la aportación de medicamentos para aliviar todas estas dolencias, pues dentro de nuestra especialidad sacamos hace 20 años unas bolsitas de magnesio para que las personas se puedan bañar en su casa. Porque el magnesio tiene unas propiedades específicas muy beneficiosas para el cuerpo humano, ¿no? Por supuesto, mucho más de lo que mucha gente sabe. El magnesio es fundamental para la vida. Entra dentro de la fijación del calcio en nuestros huesos, de la regeneración de los cartílagos,
de los problemas musculares. Parece ser que al hacernos estos baños, pues la verdad nos encontramos mucho mejor de nuestro organismo, sin dolencias de reuma, ni de rodillas, ni de lumbalgias, ni de cervicales. Bien, veo que ustedes también comercializan unas especies de tarrinas que son para beber con agua, ¿no? Sí, el magnesio, igual que he referido hace un momento, que nuestras abuelas nos purgaban con magnesio, con las sales de higuera famosas en el mundo, pues verdaderamente las personas nos exigieron un producto muy especial para poderlo tomar. Entonces este producto va tratado con cloruro magnésico natural y sulfato magnésico natural para que sea beneficioso a nuestro organismo. Veo que tiene usted una industria de grandes proporciones, ¿no? Sí, nosotros, sí. El yacimiento, yo cuando me hice cargo de la sociedad en el año 88 de esta, concretamente, en noviembre del año 88, este yacimiento me lo he encontrado muy agotado. De aquí se han sacado muchas toneladas para toda la zona de cultivos, en toda la zona tanto del litoral como de Tarragona, como toda la zona ahora mismo de invernaderos. La aportación de magnesio del nuestro pues es importante. Yo me quejo un poco porque las producciones que esto tenía en su momento, pues la verdad no son las que hay ahora, son menores, pero tenemos producción para poder la industria ir adelante. Hoy en Corralrubio estamos en plenas fiestas navideñas y sus gentes han querido regalarnos este villancico popular que aquí se canta desde muy antiguo por estas fechas. Por la sierra bajan los pastores, que es una delicia de verlos bajar. Con sonaja, pitos y tambores, adorar al niño que ha nacido ya, que ha nacido ya, que ha nacido ya. No ha nacido entre las flores, ni tampoco en un romero, que ha nacido en un pesebre, entre pajas y veneros. Por la sierra bajan los pastores, que es una delicia de verlos bajar. Con sonaja, pitos y tambores, adorar al niño que ha nacido ya, que ha nacido ya, que ha nacido ya.